Tarragona se encuentra a 18 kilómetros de Rufino. Está ubicado al costado de la ruta 33, kilómetro 554. Quizás pudo haber sido un pueblo, pero quedó en un andén, en un entorno de plantas, en uno de los extremos de la estancia refugio. Como vecino del lugar se encuentra una planta de silos, lo cual refleja el potencial agrícola de la zona. Así también funciona la escuela. Sin lugar a dudas, los alumnos cuando regresan a sus casas tienen historias para contar, como el ferrocarril, el ruido que hace el tren al pasar por el lugar. En ese espacio, durante años, la población rural se abastecía y pasaba un momento de esparcimiento también en el boliche de los Naola. Para completar parte de esta historia de lo que estamos comentando, tengo a dos personas que yo les quiero agradecer. En este micro que tenemos todos los miércoles, ¿te acordás, hermano? Está con nosotros don Luis Ángel Vietti y don Néstor Viteri, acompañándonos en nuestro estudio. Buen día y gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de Universal. Universal. Es Universal. La primera oportunidad que yo actúo en una radio así que mis defectos se habrán perdonado, pero no, acá vamos a charlar un rato, pero le voy a hacer cosas que van a ser interesantes. Primeramente, por lo que ya escuché de ustedes, que ya un poco se han organizado, dice don Vietti, yo voy a hablar de la línea. Sí. Lindo sería primero ubicar, porque en este momento nos está escuchando gente de Rufino y también en el mundo a través de internet. Hay gente en España, en Italia, bueno, en el lugar que menos, a donde hay un rufinense, nos están siguiendo. Don Luis, sí, comenten un poquito sobre eso que están en alguna forma relacionados, Rufino, ¿no? Sí. Donde todos los rufinenses por la ruta 33 pasan y ven la estación, o los que tenemos unos cuantos años más y hemos pasado con un tren por ahí, sí, y bueno, tenemos recuerdo de todas las estaciones, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo, qué ferrocarril es? Usted me iba a hablar un poquito de todo lo que hace a la situación de la red. Bueno, este ramal la construcción de este ramal de Venado Tuerto a Rufino, llegó justamente a Rufino el 11 de marzo de 1899, con el nombre de Ferrocarril del Sur Santafesino, así se llamaba, como rama del Ferrocarril del Sur de Córdoba y Santa Fe, que iniciándose en Villa Constitución, Santa Fe, llegó a Venado Tuerto, La Carlota y Río Cuarto. En el año 1900 fue absorbido el ramal, sí, fue absorbido por el expansionista Ferrocarril Central Argentino, que ya se había metido en toda la región central del país, hasta el 26 de octubre de 1948. Figuró ahí el Central Argentino. Sí. Claro, porque en esa fecha el ferrocarril del Estado argentino, esta línea de Venado Tuerto a Rufino pasó a mano del VAP en esa fecha, el 26 de octubre del 48, a mano del VAP del Pacífico, de acá, sí. Por ser una línea directa, claro, con el empalme acá, con 90 kilómetros de extensión, por haber sido permutado por el ramal de Villa María a La Carlota, que era parte del VAP. Lo cambiaron. Sí. Bueno, como el 1 de enero de 1949 se cambiaron los nombres de todas las líneas ferroviarias que el gobierno de Perón había adquirido el año anterior, 1948, pasando a llamarse Ferrocarril General San Martín, el ramal es. Vale acotar que este ramal
de Venado Tuerto que nos ocupa, se llamó Buenos Aires al Pacífico por solamente 67 días. Ah, mire usted. 67 días. Del 28 del 26 de octubre del 48 al 1 de enero del 49 se llamó. Y después, ya el 1 de enero del 49, como se cambiaron todos los nombres, pasó a llamarse Ferrocarril San Martín, como fue hasta su clausura. Don Luis, pero un poco la gente lo conoce al ramal desde Rufino hasta Rosario como General Mitre, ¿no? Esa línea. Y se conoce como sí, hasta Venado. Hasta Venado. Hasta Venado. De Venado hasta Venado San Martín. Y ahí es Mitre. Y de ahí es Mitre. O sea que eso pertenece a la línea San Martín, sí, hasta Venado. Sí. Sí. Así que vale decir que este ramal tuvo 4 nombres. Qué bárbaro. Aquí hay una historia muy grande con uno de sus empleados, que fue José María Plaza. Sí. Pero Néstor Viteri, ¿cómo llega a la estación? Bueno, ¿usted empieza a trabajar allá? No, yo en 1941, Sí. yo tenía una hermana casada que el marido trabajaba en obra sanitaria y vivía en el chalet de este lado de Tarragona donde está el chalet y la planta. Sí, sí. Ahí vivía en ese chalet. Pero como él conocía mucho de motor y salía una vacante como si fuera el ferrocarril por boletín, le dan preferencias al que sabe más o según lo. Y pidió Cañada de Gómez, porque allá la obra sanitaria tenía usina propia, ¿no? Y todavía la debe tener, no sé ahora cómo será. Y fueron allá los dos y yo me quedé una noche, dice vamos a quedar 2 o 3 días en Cañada de Gómez, pues vamos a conocer la planta, cómo es el coso, el jefe, no sé. Y bueno, yo voy, yo contento porque con la gomera siempre me... ¿Qué edad tenía? 12, no había cumplido 13. Ah, muy joven, muy joven. Pero yo iba contento, pero resulta que cuando se empezó la noche, digo, y esta noche, yo sé. Solo. Entonces vino uno de los recorrer, cada 2 horas venían de la invernada hasta Tarragona, revisaban todos los pozos, después se iban. Y dice, ¿tenés miedo? No, sí, pero me parece que tenés miedo. No, pero yo cada 2 horas vengo, dice. ¿Y qué? Yo no dormí. Por ahí a las 2 horas me digo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dormiste? No, ya estoy por dormir. Hay que acordarse que en ese momento alrededor de la estación no había nada. No había nada. Además que el boliche estaba como 5 o 6 cuadras. Claro. El boliche... pero un caserón era el boliche de Naola, ya me recuerdo que era un caserón. Una casa muy grande. Él se fue allá y ahora mi hermana hace pocos días cumplió los 92 años. Sigue en Cañada de Ya en Gómez. Cañada de Gómez tiene nietos, tiene bisnietos. Ah, mire usted. Y de allá se llevó a la más chica, que era la menor de la familia, porque ella extrañaba y nunca había salido de casa. Y llevó a la más chica y la más chica se hizo de novia allá y se casó. Y es abuela también, así que... ¿Y cuántos hermanos tenía usted? Era 5 hermanos y 3 mujeres. Y ya murieron, los 3 mayores murieron y una mujer. Que la primera que murió, 47 años, casada con Fría, el Hugo Fría. Sí. Esa es la primera que murió. Y después murió en San Luis, el mayor, en un accidente. Y el segundo murió del corazón, había salido bien la operación en Rosario, yo estuve ahí y el doctor me dijo, no, está bien, vaya a ser, no, digo, porque yo estoy trabajando mañana y quiero llevar noticias a Rufino. Bueno, dice, si está cómodo, y me senté en un banco, no, estaba en terapia. Y cuando me vine le pregunté al enfermero de guardia, no, dice, está bien, está estable, dice, en este momento. Cuando llega acá, al rato va mi hermano, al otro, no, mi hijo. Dice, che, dice, vos sabés que el tío Luis está mal, dice. Y él ya sabía que le habían dicho que había muerto. Y bueno, tuvimos ¿no? con el auto. Sí. Bueno, Y Raúl es el que tenía sastrería. Claro, siempre. sí. Bueno. Esto,
Y la noche o esos días que se queda ahí ya surge un poco la idea de trabajar. No, yo del ferrocarril no, eso es... ¿A qué edad entra el ferrocarril? A los 18 años. A 18 años. Sí, yo trabajé pero usted iba... en los traini trabajé, en vulcanización. Antes. Sí, antes y después cuando cumplí 18 años, todo entraba al ferrocarril y me anotaron y empecé. Y empezó a trabajar. Y ahí conocí a don Lucas. ¿Usted entra aquí en Rufino? ¿O? En el transbordo primero y después fui a la local. En el ramal Urquiza, que viene de Chacarita, va a Asunción del Paraguay y tiene otro ramal a Rojas. El Urquiza ese. El Urquiza, una trocha angosta. Ahí estuve un año y ahí me tocó la Marina. Ahí sí, me tocó la Marina. Por suerte, porque cuando salí fui a cobrar medio sueldo y me dieron 4.500 pesos. En ese tiempo era mucha guita. Compraron una casa. Sí. Y bueno, y me dieron, después pedí vivero, porque yo no quería estar más en la local, por siempre lejos. Y me dieron vivero y ahí estuve 18 años en vivero. 18 todos años. Pueblos grandes. Sí, mire lo que ha tocado. Sí. Y de ahí, como tenía el hijo, este mismo que está acá, que está en el Centro Privado de Comercio, Sí. tenía que ir a la escuela y no había escuela en Vivero. La escuela más larga estaba en Laguna del Monte, 1 legua y media. ¿Dónde iba a ir? Los del puesto de ahí enfrente iban a caballo, pero que iba a ir mi hijo a caballo sin ni sabía ni andar. Y me dieron la vacante de Tarragona, había una vacante ahí, me hice muy amigo de don Lucas y ahí aprendí a ordeñar. ¿En qué año llega ahí a Tarragona? En el 68. 68. Sí. ¿Y don Lucas? Don Lucas nació ahí casi cuando se vinieron. ¿El apellido cómo es de don Lucas? En Naola. En Naola. En Naola. Sí. Ah. Me hice muy amigo, buen hombre para darte consejos, para ayudarte. Bueno, ahí, como yo tenía el chico en la escuela, ya había ingresado ahí, se hizo la nueva comisión cooperadora de la escuela y me nombraron a mí. Bueno, yo en lo que pueda ayudarle, voy a ayudarle. Bueno, sí, me hice del coso. ¿Cómo es? Lo hice, los dos hijos, que eran bastante vaguitos, y por ahí, sí, y uno le gustaba el chup, y a lo mejor a la mañana no, se dormía porque iban al Lazarino, venían tarde. Era un poco la fiesta. Sí, y venía el pibe de él, dice, mi viejo si mañana no quiere ayudarle al tambo, dice un rato. Sí, le digo, ¿cómo no? Sí, así que tuvo que aprender a hacer tambo. A lo primero iba y, como le dicen, apoyar, ¿no es cierto? Sí, Larga sí. El ternero y ata la vaca y el otro ordeña. Y por ahí me dice, dale, que es mansita, dice, ordeñar que es blandita, dice. Y empezó Ya se fue acostumbrando, sí, y ahí me fui aprendiendo. Y después yo tenía vacas con el jefe, que las largamos a las calles siempre. Cuando me vine yo tenía 45 vacas entre grandes. Todos los años vendía siempre 7, 8 novillos, siempre, ¿cierto? Porque las teníamos junto con el jefe. Si el jefe se iba a Buenos Aires, porque tenía familia y la señora era de Villa Dolores, y yo estaba haciendo mi casa, bueno, por ahí le trabajaba a él, y después cuando yo precisaba mi casa, él o Plaza, le cuento la historia. ¿En qué año, Viterio, usted llega a Tarragona, a la estación de Tarragona? En el 68. 68, sí, me había dicho. Sí. Y Plaza ya tenía un jefe ahí la estación. Sí, el jefe, sí. ¿Cómo era el nombre de él? Áscar. Vi esa chica que trabaja en televisión, que se llama Anabela Áscar. Ah, sí. Yo quiero hablar con la señora, quiero conseguir el teléfono porque ella tenía una sobrina y era así más o menos de esa edad, sería. A lo mejor sí es esa, a lo mejor. Porque el marido murió, el jefe murió. ¿Cómo es? El hijo. No, que está allá cerca de la Sancor. Bueno.
Bueno, y usted estaba, Sí. estaba este hombre, Ascar, que era jefe de la estación. Jefe. Yo auxiliar Auxiliar a usted, y el otro auxiliar era Plaza. el otro era Plaza. Plaza. Bueno, Ya cuando usted ya estaba ahí cuando llega a Plaza, no, o él llegó ya a Plaza? estaba. Ah, ya estaba a Sí, Plaza ya antes estaba. ya. Vino de Baigorrita, por ahí le habían dejado efectivo y estuvo como un año o dos y pidió ahí y le tocó. O sea Bueno, que Plaza fue directamente, digamos, de ese lugar que usted Sí. dice, trabajó hasta el Sí, final sí. ahí en... Y bueno, le cuento varias No. anécdotas. Perdón. Después agarró una vacante acá en Rufino. tuvo vacante acá en Rufino. Yo Y él también. después yo me vine 3 También, años acá. acá en Sí. Rufino. Ahora, ¿qué actividad Y habría Plaza, en ese momento mire, en toda esa ramada? Plaza, él no se valoró lo que sabía, porque tenía una inteligencia bárbara, buen compañero, buen empleado también era, pero no se valoró lo que tenía, porque tenía lleno. Un día le pregunto, tomando mate en la estación, así en el banco, le digo, Plaza, ¿cuántas poesías tiene hecha, registrada? Y yo en carpeta tengo 850, pero tengo muchas que después las tengo que recopilar, por ahí las dejo, porque tenía los bolsillos llenos de papeles. Iba haciendo los Siempre. papeles, sí. Bueno, una vez entra el jefe, era bueno, se estaba tomando mate en la casa y se venía con el mate. Estaba con el telégrafo él, con el telégrafo, con Buenos Aires. Y Buenos Aires, viste, como los apura, Sí. por ahí, si no te quedás o no le pedís perdón. Le da el mate, estaba con la derecha, agarró el mate y con la izquierda el telégrafo. Que ¿Usted también sabía telegrafía? Sí. O sea, Sí. A raya punto, B raya tres sí, puntos. sí. Así que también... Bueno, y era diestro. Él Ambidextro. Era, por Ambidextro. ejemplo, para las bochas, zurdo. Para tirar a lo mejor muchas veces estaba en el cacote y había palomas y él agarraba cosas y con la derecha. Para escribir era derecho. Y así que era, pero completo. Don Peter, ¿y cómo era un día suyo en la estación de Tarragona? ¿Qué hacía durante el día? Sí, yo hacía. ¿Cómo era un poco el trabajo de ustedes Mire, ahí? El trabajo, lo peor era Cuando usted dormía ahí. de este lado, la casilla de La este casa. lado, ahí me la arreglaron bien, vía y obra, yo le pedí que me la arreglaron, me dieron pintura, las pinté adentro y todo. Yo tengo. Y Es muy linda la casa, ¿no? Adentro. Sí. Todo en general, la estación. La estación, Sí, sí. claro, todo. Esta casa tiene dos piezas grandes y Yo tengo acá toda esta parte. Ah, bueno. 2 piezas grandes, yo la dividí en una, hice como un dormitorio y la otra hice el dormitorio grande, pero eran 5x7, eran unas piezonas bárbaras. Tenía agua corriente y todo ahí, un baño con agua corriente. Y yo tenía muchas gallinas de campo. Un día le pregunto a mi señora, vamos a contarla mañana, mira que no cabe más en el gallinero. Dormían arriba de las plantas. Ah, Y contamos 180 gallinas de campo, esas, grandes. para hacer una bayonesa de esas, sí que es bayonesa. Sí. Y tenía frutilla. Ahora cuando fuimos el año pasado con mi hijo, vamos a Tarragona, mira, a ver. Bueno, después me va a contar cuando volvió ahora como jubilado a Tarragona. Pero vamos un poco con esta historia. O sea que ahí criaba gallina usted. Gallina, la quinta yo tenía frutillas, tomate, pimiento, cebolla, calabaza, de todo tenía la quinta. Mire, sí. Y don Lucas me decía, ¿Cuántos ¿no? años tuvo? Y tuve 17 años. O sea que podemos decir su Sí. juventud. Sí, 35 la vivió. entre vivero y ahí son 35 años. 2 años en la Marina, que me lo contaron, y otro más que estuve son 40 años. Bueno, cierre los ojos como si hoy se hubiera levantado en la estación Tarragona. ¿Qué era lo que hacía durante el día? ¿A qué hora llegaba a Plaza? Plaza iba medio tarde siempre. ¿No sabe por qué se lo digo? Porque iban con mi padre, que iba a trabajar a Santi Espíritu en el colectivo del Arito con Alonso. Para ubicarlo un poco. Sí, pero una vez pusieron el Casilda que iba justo a Ará, después lo Sí. sacaron,
y ese horario no le llegaba atrasadísimo. Y él se venía a la CEL, y ahí los camioneros de Mendoza, los verduleros que llevan un chasis solo, lo conocieron, y ya le fue contando cuentos hasta antes. Yo estaba en la estación para que me relevara, y entró adentro, hace esa curva así, y bien justito, y no salía del camión, y él le contó como 3 cuentos más. Entonces él le contó a otro compañero de Mendoza, dice, mirá, ahí en la estación hay un gordito, dice, llévalo porque es buenísimo, y cogió unos cuentos bárbaros. Y ya entre ellos siempre, ya lo conozco usted. Bueno, lo demás. ¿Y cómo era usted empezaba en la mañana, ahí en la estación? ¿Cómo era? Las vacas, y de la mañana había que hacer la limpieza. Era un solo hombre por turno, el jefe no hacía limpieza, porque era jefe, claro. Lógico, ¿no? Y después cuando nos tocó pintar. ¿Qué estaba? ¿La parte de expedición y la parte de telégrafo? No, jefe? ¿O es todo lo mismo? Todo junto estaba la parte de encomienda, que estaba la balanza, entrar a la oficina de auxiliares, corrido a otra puerta estaba la oficina del jefe, y el telégrafo estaba ahí mismo sobre el mostrador que daba a la plataforma, todos ventanales. Y de este lado había unas salas de mujeres y con un baño aparte para mujeres. Estaba bien la estación. Bien armadita. Sí. Y Plaza tenía una piecita para él solo, de aquel lado. La punta de allá de la estación. Sí, de aquel lado. Las estaciones, la de Tarragona, Amenábar, Santi Expedito, más o menos son iguales, así las estructuras. Me parece que sí, parece. Sí, más o menos. Yo les hago la pregunta porque cuando ustedes me dicen tenía la habitación de aquel lado, yo conozco la de Santi Expedito, que estaba justamente de aquel lado, la piecita ahí que se usaba un poco como depósito, ¿no? Bueno, aparte de lo que hacía en la estación, después había que el problema más grande era ir a encender y apagar las luces. Había 600 metros y 700 más a la distancia para allá, y después venir de vuelta, y de este lado otra vuelta para acá. Esas son las señales para las señales para ubicar a la gente. Sí, eso, para el tren, eso para el tren. Sí, que yo paso todavía y veo todas esas columnas, igual que las columnas de telégrafo de acá, sí. Al lado de la ruta 33, yo digo, ¿cuánta plata ha salido todo esto y que esté todo abandonado, ¿no? Don Vieti, usted quería comentar algo. No, eso o dejamos terminar el día. A ver, bueno, aparte de eso, ¿cómo es? Se instaló la manzanilla ahí, ¿no es cierto? Sí. Y de noche trabajaban un turno para enfardaban los fardos como de 90 kilos, todo a presiones. Y han trabajado hasta las 5 de la mañana, no sé qué han dejado encendido adentro. Y el galpón de aquel lado, el último galpón era grande, ahí hicimos el baile, habíamos hecho un baile. Y se incendió todo, después se cayeron. Cuando llegó los bomberos allá, si los bomberos en ese tiempo tenían un camioncito y una manguera que le salía un chorro así de la manguera para el otro lado. En serio, en serio. Pero llegó cuando ya estaba, solamente para apagar todo. Quedaron los pisos que eran de parqué, así, de parqué quedaron. Después por eso lo hacíamos para la estufa, eso era bueno, era como quebracho, no sé. Ahí me imagino que no faltaba una buena estufa de esa de ferrocarril, ¿no? Para el invierno. Y la hacían acá en día y obra. Claro. Sí. Con las llantas de las zorras. Sí, las he visto, los pedazos de esos que van, el soldado uno arriba de la otra. Y después cuando eso se quemó, y al tiempo vinieron 2 ingenieros de Buenos Aires, uno ingeniero, el otro licenciado en Ciencias Económicas, gestionando para instalar una planta de silo ahí, eso que está dentro de la estación, sí. Porque hay otra que hace poco que está Cifer acá, y enfrente del Vieti hace poco que la inauguraron. Claro. Sí. Don Vieti, bueno, usted me decía el tema de la señalización, usted me dice que iba a aprenderla. Sí. ¿Eso con qué trabajaba? ¿Eso querosén, con una lámpara querosén? Querosén. Y había que ir allá y limpiarla, bajarla, limpiarle la mecha, y si tenía poco, se llevaba la alcusa
con queroseno. Y limpiar los vidrios también de las Sí, señales. los vidrios de las señales, sí. Bueno, acá un amigo le manda saludos, dice Roberto Belizoni, le manda saludos a estos dos grandes amigos, él trabajaba en el mantenimiento, dice. Sí. Muchas gracias. Sí, era Muchas gracias. Belizone, ¿cómo es? Arreglaba los cambios eléctricos, todo eso. Belizone. Y cada vez que tenían que hacer maniobras, tenían que ir lejos, ¿no? Para ir a hacer los cambios, o tenían No. los cambios ahí en la misma estación. Ya cuando llegué allá, ya lo estaban instalando el cambio eléctrico. Eléctrico. Todo Ah. eléctrico, sí, todo eléctrico. Y ¿cómo es? Una barbaridad. Bueno, así que usted a la mañana se dedicaba principalmente a limpiar, Sí. a solucionar todos los problemas de las lámparas para los cambios, Bueno. y después a la tarde que iba a plaza. Bueno, a la tarde iba a plaza. Bueno, una mañana, una tarde y después la otra semana entraba Claro. yo de noche. Nos cambiamos. Y tenía el hijo que como lo llevé de vivero ahí iba a la primaria, y ya el segundo año no aprendía nada porque la maestra era de un pueblo de Firmá. Venía. Cuando no llovía acá, llovía allá, y el colectivo y lo que nunca daba. Era buena maestra, pero no. Claro, no. Y la traje a la 6031. Ahí hizo la primaria, y un colectivo que venía de Amenábar, que todavía viene, lo veo siempre en el banco, Tito Marcassini. Sí. Él lo pasaba a buscar. Él lo pasaba, traía de allá un montón. Se Sí, jubiló. me acuerdo. La secundaria sí, y todo, y el chico mío venía ahí a la tarde. Bueno, lo dejaba y se tomaba una taza de café con leche y agarraba un perro y se iba a buscar las vacas, porque yo las mandaba para allá, hasta Rosete iban Estaba por el camino, dejaba que el tiempo de seca, el pasto se iba consumiendo sí. y se iba. Me va a hablar un poco también del boliche Naola después, pero Don Vietti tiene algo también de la estación. Aparte de todo eso que hacían, también tenía que atender los trenes. Y los Desviar trenes. los trenes, cruces de los trenes. Y todo. Pero últimamente, ya le agarramos miedo. Plaza le dijo el inspector de tráfico, dice, Plaza, usted tiene que buscarse una vacante en Rufino, dice, usted no puede maniobrar así. No salía en cuatro patas, le dice, algún día te va a cortar las patas el tren. Y yo, Era gordo, como claro, muy como era gordo. ágil, yo no me pasaba por abajo, yo agarraba los dos paragolpes y saltaba arriba. Y los guardas decían, mierda, qué agilidad que tiene. Pero yo jugaba al fútbol todavía en esa época, claro. Era malo, pero jugaba al fútbol. ¿Para quién jugaba? Yo jugaba en Ñuble. Ñuble, Yo Ñuble. jugué de la quinta hasta la primera. Bueno, Bueno, sí. y después me va a hablar del tiro, porque ya algo me adelantó. Yo también trabajé en el tiro. Cuánta gente que ha pasado por el tiro, ¿no? Sí. Bueno, aprovecho para dar una noticia, porque el tiro fue cerrado ya hace un tiempo. Sí. Hay dos personas que han venido trabajando mucho para concretarlo. Una persona de muchos años, Murray. Oscar Beneri, Benelli. y Sí. Raúl San Martín, que es un joven. Han venido trabajando, luchando mucho, aparte de todo el grupo de la comisión, pero estas dos personas fueron las que ya hubo una inspección, creo que el lunes, y hay posibilidad de que en poco tiempo ya esté abierto. Solamente falta algunos detalles a hacer, porque hubo que hacer todo. Ahora se piden muchas exigencias por parte de RENAR. Hubo que hacer una cantidad de paredes a una altura de 3 metros, sí. Para que las balas tema de seguridad, no salgan, quede claro, adentro, que todo adentro. Todo adentro, sí. Es además económicamente es muy difícil, ¿no? Sí, por claro. eso todo este año pasado se vino luchando con lo que se iba recibiendo la gente, haciendo rifa de lechones, todo lo que se podía hacer, y gente que colaboraba para poder llevar adelante el tiro nuevamente y ponerlo en marcha. Así que en poco tiempo creo que ya está. Bueno, Una acotación sobre Sí. el tiro. Cuando trabajábamos allí, estaba una ley 4707 que decía que rindiendo las condiciones, cuando iba al servicio militar, rindiendo las tres condiciones exigentes, o sea, el concreto hacía 3 meses nomás. No. Entonces se llenaba el tiro en ese Claro, tiempo. Menos. El Buey Monte estuvo un mes. Lo conoce a Sí, Monte. sí. Él estuvo un mes. Y él fue
Antes que nosotros era empleado del tiro. Después entró el ferrocarril y Juan Iliano, también era compañero. Bueno, aparte jugamos los dos de fullback en Ñuble. Sí, los dos. Y era buen compañero y entró en el Correo. Así claro, sí. También. Bueno, Luis, ¿qué es lo que tiene usted? Yo quedé con que el ramal este tuvo solamente 67 días, que se llamó Buenos Aires Pacífico. Bueno, después ya los centrales argentinos, cuando se retiraron, se llevaron todo el personal. Y muchos se fueron y algunos se quedaron acá, como Rivero, Rivero, Funes, que jugaba en Ñubri, el otro que era primo de Bernaza, ¿cómo se llamaba? Otro, 4 o 5 se quedaron acá. Oviedo también. Oviedo. Cuesito. Sí, Oviedo, que era ferroviario, se fue al Mitre, se fue a una estación por allá que se llama, por allá no me acuerdo cómo es, cerca de Montemaíz, por allá. Bueno, voy a seguir con los mientos. Bueno, dice que, los centrales argentinos se llevaron todo y la estación quedó desierta porque el ferrocarril terminó su cosa. Pero el San Martín puso 4 empleados ahí para manejar la vía libre con la garita acá de... ¿Eso cuándo sucede, Luis? Y eso sucede en el 48, el 26 de octubre del 48, cuando deja de actuar el central argentino ahí. Sí. Y entonces, acá el San Martín puso 4 empleados que concedían y daban vía libre a la garita. Hasta que el San Martín instaló la comunicación y los pedidos de vía libre con el sistema Palo-Staff. Sí, Palo-Staff. Es una llave así que se mete. Claro, y si se saca esa, esta no puede sacar esa, así que de acá no puede ir bien en contra. Es un tipo de seguridad. Sí, seguridad. Bueno, la antigua, eso era desde la antigua estación del Central Argentino, que está cerca de la aceitera. Eso trabajaba con la garita y trabajaba con Tarragona hasta que pusieron la vía libre. Dice que también se invirtieron las indicaciones del kilometraje, porque cuando era Central Argentina el kilometraje empezaba en Venado, los 90 kilómetros que había acá. San Martín agarró, lo puso iniciando acá y iniciando en Venado. Ahora también hay una acotación ahí, en el año 70 más o menos, ahí el eje galpón de locomotora, de depósito de locomotora del que era del Central Argentino, lo convirtieron en una enfriadora de leche. La empresa El Valle de Luco de Mendoza, y ahí tenía una vía donde se llevaba el frigorífico y se retiraba cuando estaba cargado, de leche, que iba enfriada a Mendoza. Y bueno, cada vez que había que poner el frigorífico ahí, había que pedir vía libre a Tarragona, un permiso. Vía libre, no podía circular ningún tren. Ahora, cuando ya el frigorífico entraba a la vía esa, ya quedaba la vía expedita y podía circular los trenes. Y bueno, eso es todo lo que tengo yo. También ahí en la estación vieja de Central Argentino todavía está la mesa giratoria que daban vuelta a las máquinas, que invertían las máquinas. Sí, eso me lo comentó alguien que me dijo: don Luis, te va a comentar eso de girar las máquinas porque eso es muy especial. ¿Lo sacaron o está todavía? No, todavía está. Eso lo vamos a dejar para otra charla.
Pero ahí dice que la gente no tiene idea de lo que está armado ahí. Eso sí. me lo va a comentar en otro momento. Tiene una chapa de fundición que dice fabricada en Londres en 1902. Eso está en mi libro ferroviario. Eso lo vamos a charlar en un momento. Don Vietti, y bueno, el telégrafo iban cuando se cortaban las líneas, ¿quién era el que estaba de...? No, el mismo empleado. El mismo empleado tenía Sí, que ir a solucionar. por ahí uno estaba en las señales y llamaba Telégrafo Buenos Aires y se moría llamando y por ahí tiraba la bronca. Pero y si decir era uno que era solo. todo el contacto que Todo. había, ¿no? Sí. Y cuando empezaron los operativos, empezaron trenes operativos que cargaban un tren en 12 horas y venía un tren de Venado, o sea de Rosario, vacío, y había que dejarlo uno por uno y agregarle el cargado, que estaban separados, engancharlo, Sí. y con las curvas que hay ahí, cosas, muchas veces yo paraba la maniobra, después de noche le paraba, mirá, estábamos cerca del brete, allá no tenía tope el brete, solamente el riel y con un durmiente ahí. Sí, porque era provisorio, lo habían hecho claro. esta planta que estaba... ¿A usted le tocaba ir a hacer todo, agregar los vagones? Y todo? hacer la documentación. La foja era como 5, ¿cómo es? El talonario venía para 4 ojos y otra hacía a tinta, la tenía que hacer a tinta, todo. Pero había que, cuando llegaban el telegrama de allá, por ejemplo, pedían para tal fecha y venía el telegrama, mejor un telegrama de 100, 120 palabras, venían. Todo, a dónde iba y qué rumbo tenía, el precio y todo. Carga tal hora y... Don Vietti, don Viteri, ¿qué anécdota? A ver, cuente alguna de allá, que recuerde. Plaza, cuando las pintadas que vienen los militares, que te cortaron el coronel Ruaferro, todo eso, y Plaza tenía que, primero la rasqueteamos, era ladrillo visto nomás, así nomás, y primero con cepillo rasquetearlo, y después había que darle una mano de aguarrá y después 2 de barniz. A toda todo afuera. Sí. Adentro era pintura sintética. Sí. Y eso Plaza no. Dice, ¿cómo no? Y se subía, se ponía el pincel acá y subía. Y se bajaban. Tengo que tener otra mano, ¿de dónde me agarro ya? Pero en serio, tenía miedo a la altura. Entonces el jefe me dice, vamos a hacer una cosa, que Plaza limpie la plataforma suya, que era la parte de allá, había que sacar la gremillita, todo eso, y ¿cómo es? Nosotros pintamos. Y los cambios, y usted va a pintar. Sí, cómo no, basta que... Y pinté todo alrededor, y después pinté adentro, toda la sala de espera es como 15 metros así, tiene, y las demás oficinas. Y cuando terminamos, me dice el jefe, le mandaban pintura para adentro, para las casas. Y dice, ¿no se animaría a pintarme la vivienda mía? Le sí, ¿cómo no? Sí, cómo no, basta que usted me lleve algún mate. Y dice así, el jefe era buenísimo. Quiere como una familia. Y después usted ocupó la casa del jefe. No. No, la de este lado. No, la casa del jefe no. Sí. Ahí, ¿cómo es? Si me hubiera quedado hubiera sido jefe, porque claro, se fue él y por la antigüedad. Pero yo me quería venir a Rufino, yo tenía la casa. Trabajé en la planta, no sé cuánto tiempo, en la planta de cereal. Sí. Ahí yo cuando me agarraba una licencia, ¿cómo es? Toda la licencia, casi ni venía a Rufino. Y iba a trabajar para paliar camiones. Ahora tienen los volcadores, el camión claro, todo, sí, bueno, sí. Pero era todo a pala. A lo mejor un camión con el encargado, que bueno, o un hijo del jefe que era pendejo, pero chico, y era guapo. Y en 20 minutos descargamos un camión con acoplado.